Los gritos del barquero resuenan por el pantano, sus gritos de Rodney atraviesan el lodazal que lo rodea. Al nombre de su amigo le responden los graznidos de las aves, que baten sus alas asustadas por los gritos repetidos, y luego el silencio cuando se alejan volando. No hay respuesta. No hay suerte, y todavía no aparece Rodney. Ha pasado alrededor de un mes desde que desapareció, y todos los demás ya han abandonado la búsqueda. Incluso los policías le dicen al barquero que probablemente su amigo tropezó y cayó en las aguas turbias del pantano, ahogándose bajo las profundidades fangosas. La gente más cruel decide burlarse del barquero por ser supersticioso, diciéndole que tal vez Rodney fue llevado por el espíritu vengativo del pantano y consumido. Pero nada disuade al barquero de seguir buscando, subiendo a su bote y recorriendo el pantano, decidido a no detenerse hasta haber cubierto cada centímetro rancio de este. El bote se desliza hacia una tubería grande, una vieja abertura de alcantarilla que descarga desechos en el pantano. El olor es nauseabundo, incluso debajo de la bufanda que cubre la boca y la nariz del barquero, protección por la que está agradecido. Sin ella, este lugar olería 1.000.000 de veces peor. Al pasar por la tubería, barre con el haz de su linterna hacia abajo y vuelve a gritar, «Rodney». Su voz reverbera por el viejo tubo de metal y luego se apaga hasta convertirse en un eco tenue otra vez. No hay respuesta. Pero justo cuando está a punto de continuar su búsqueda, ve algo. Por el rabillo del ojo, está seguro de haber visto algo moverse. Cualquier otra persona no le daría importancia, solo pensaría que es una rata u otra criatura local que ha hecho su hogar en la sucia tubería. Pero el barquero ha estado buscando en el pantano durante semanas, y si Rodney resultó herido y se refugió de la intemperie en el único refugio en kilómetros a la redonda. Tomando una profunda bocanada de aire a través de la tela, el barquero da un gran paso fuera de su bote y se adentra en la alcantarilla. Agua descolorida, cargada de quién sabe qué, se desliza junto a sus botas mientras atraviesa el estrecho pasadizo, adentrándose más, guiado por su linterna. Grita el nombre de Rodney otra vez, aunque sea solo para aliviar el silencio dentro de la alcantarilla y para distraerse de la ansiedad de que podría encontrarse con un caimán en algún lugar aquí abajo. Se dice a sí mismo que los caimanes en las alcantarillas son solo una leyenda urbana, hasta que ve lo que parece ser piel escamosa. Bajo el haz de la linterna, observa más de cerca. Los reptiles mudan su piel todo el tiempo, piensa, pero aquí hay algo que no está bien. Esto no es una muda. Es casi como si hubiera sido arrancada. ¿Qué podría haber desgarrado la piel de un caimán? El sonido de algo arrastrándose hacia él hace que se gire de repente, sobresaltado. Su corazón da un vuelco en su pecho. Hay una figura parada en el haz de su linterna, desaliñada, tambaleándose como un zombi. Pero es claramente Rodney. El barquero siente una ola de alivio y llama a su amigo una vez más. Luego observa cómo Rodney estalla. El silencio atónito del barquero rápidamente se convierte en un grito de terror desgarrador, uno que lo hace soltar su linterna. Mientras rueda por la tubería de alcantarillado, ilumina a la cosa que sale arrastrándose de lo poco que queda de Rodney. Numerosas cosas. Las mismas cosas que están cubriendo el techo de la tubería, erizadas, esperando. En conjunto, detectan la presencia de un nuevo animal cerca. Un nuevo huésped. De acuerdo con los procedimientos de contención de la Fundación SCP, el organismo designado como SCP-751 debe mantenerse en un contenedor herméticamente sellado. Dentro de este espacio de 1 metro cúbico, los niveles de humedad se mantienen lo suficientemente altos para que el organismo sobreviva y los nutrientes para alimentar al SCP-751 se inyectan en el contenedor diariamente. Sin embargo, si llegara a ocurrir una brecha de contención, esta forma de vida parasitaria se vería obligada a buscar una fuente de alimento más sustancial. De ahí su apodo coloquial entre el personal de la Fundación, el devorador de órganos. Como sugiere el apodo, cuando no se le controla, la dieta principal de SCP-751 consiste en órganos internos, sin diferenciar entre los de animales y los de humanos. En su estado natural, SCP-751 tiene una masa corporal de solo alrededor de 2 kilogramos, sin una forma claramente definida. Es decir, antes de infestar a un huésped. El cuerpo amorfo de este parásito anómalo consiste en una sustancia desconocida con la misma consistencia que la gelatina, de color blanco pálido, con venas rojas que recorren la mayor parte de su superficie. Tras un examen más detallado por parte de los investigadores de la Fundación y expertos en formas de vida parasitarias, se ha descubierto que las venas de SCP-751 de hecho contienen sangre. Solo que es sangre humana y aparentemente robada.
Esta sangre ha sido analizada y se descubrió que es una mezcla de sangre recolectada de huéspedes anteriores del parásito, la cual ha sido mezclada con varios químicos adicionales. Mientras que una composición química completa de SCP-751 ha sido compilada por los investigadores de la Fundación y registrada en el documento 751-C. La mayoría de las sustancias adicionales presentes dentro del parásito son similares en naturaleza y función a numerosos anestésicos e inmunosupresores. En términos sencillos, el organismo posee sus propios químicos internos que pueden adormecer las sensaciones, particularmente el dolor, o inducir el sueño. Similar a los medicamentos que se aplican a los pacientes sometidos a cirugía u otros procedimientos médicos invasivos, así como a otros químicos que pueden inhibir el sistema inmunológico de una criatura o persona. Esto es responsable de combatir objetos extraños presentes dentro de un organismo, particularmente a nivel celular, donde los anticuerpos atacan células no identificadas que podrían ser el resultado de una infección. En medicina, los medicamentos inmunosupresores a menudo se administran en humanos para evitar que el cuerpo de una persona rechace un órgano trasplantado de otra persona, como un riñón, un hígado o incluso un corazón. El origen exacto de SCP-751 sigue siendo desconocido para la Fundación. Se han descubierto especímenes del parásito habitando en ambientes húmedos, particularmente aquellos que están cerca de agua dulce, es decir, cuerpos de agua naturales que contienen bajas concentraciones de sal. Otras áreas en las que la Fundación ha encontrado la presencia de SCP-751 incluyen pantanos, selvas tropicales y alcantarillas, ya que el organismo necesita acceso al agua para sobrevivir. Sin exposición al agua, el parásito sucumbirá a la deshidratación y finalmente morirá en un máximo de 12 horas. Todos estos elementos parecen sugerir a algunos investigadores de la Fundación que SCP-751 es un organismo de origen natural y que debe haber evolucionado para funcionar de la manera en que lo hace. Las teorías van desde lo medianamente plausible hasta lo completamente extraño. Un investigador ha planteado la idea de que SCP-751 es un descendiente evolutivo de alguna forma de vida bacteriana prehistórica previamente no documentada, o incluso una rama genética de una cepa existente de bacterias devoradoras de carne raras pero mortales. Esta posible explicación sobre el origen de SCP-751 fue refutada por otro investigador, quien realizó una presentación de 1 hora y 35 minutos, con un intermedio para bocadillos, en la que ofreció una explicación diferente. Según este segundo investigador, SCP-751 es un organismo similar a una ameba que se originó en el espacio exterior, evolucionando como bacteria, en un meteorito que luego chocó con un satélite militar, alterando su trayectoria y provocando que tanto el meteorito como el satélite se estrellaran. Aterrizaron en la Tierra cerca de Arborville, California, en 1988. Cabe señalar que durante esta presentación, otro miembro del personal se levantó y comenzó a regañar al investigador que estaba presentando. En su lugar, presentó una tercera teoría infundada, que el SCP-751 era en realidad el resultado de un experimento militar para desarrollar un arma biológica durante la Guerra Fría. El investigador que presentaba respondió diciendo que ya iba a llegar a esa parte y regañó a quien lo interrumpió por alterar el flujo de su teoría. La discusión entre ambos escaló hasta convertirse en una pelea a puñetazos, obligando al personal de investigación de alto rango a intervenir y a los equipos de seguridad a separar finalmente la pelea. Desde entonces, el Departamento de Recursos Humanos de la Fundación ha puesto a ambos empleados involucrados en la discusión bajo licencia temporal y les advirtió que no vean demasiadas películas en lugar de realizar investigaciones reales sobre anomalías. Sin embargo, la idea de que SCP-751 es una forma de vida parasitaria que ocurre de manera natural parece verse cuestionada por las sustancias químicas que se han encontrado dentro de los especímenes. El hecho es que parece ser capaz de producir anestésicos e inmunosupresores que se asemejan mucho más a medicamentos fabricados por el hombre que a cualquier compuesto natural con estas propiedades. Es poco probable que cualquier criatura capaz de producir estas sustancias creadas por el hombre haya evolucionado de manera natural. Recientemente ha comenzado a circular la especulación entre los investigadores de la Fundación de que el SCP-751 podría, de hecho, haber sido modificado genéticamente, posiblemente incluso mediante algún medio anómalo desconocido. Aún se desconoce si esta idea tiene alguna legitimidad, y las investigaciones de la Fundación sobre el asunto todavía no han producido ninguna evidencia definitiva o concluyente. En cuanto a quién exactamente es responsable de crear una forma de vida parasitaria anómala y con qué propósito, estas son preguntas que actualmente siguen sin respuesta.
La Fundación está investigando varios posibles grupos de interés que considera responsables de la creación del SCP-751. Sin embargo, determinar exactamente quién posee el conocimiento de genética y bioingeniería necesario para desarrollar un parásito como este sigue siendo un desafío. En cuanto al porqué, la teoría de que el SCP-751 fue creado para ser utilizado como un arma biológica parece plausible, dado su comportamiento, especialmente al interactuar con la biología humana. En cuanto a su comportamiento, particularmente en la función motora, el SCP-751 muestra una clara capacidad de movimiento a pesar de no poseer extremidades, huesos ni tejido muscular. Siempre y cuando pueda mantener una exposición adecuada al agua, un espécimen de SCP-751 se moverá de manera independiente a través de diferentes terrenos, incluyendo tuberías de alcantarillado y líneas de agua, mientras busca un huésped. Sin embargo, hay algunas excepciones notables. Estos parásitos no pueden atravesar áreas secas y arenosas, y no pueden sobrevivir en cuerpos de agua salada por periodos prolongados de tiempo. A través de la observación y el examen de sus patrones de comportamiento, los investigadores de la Fundación han determinado que los parásitos SCP-751 probablemente poseen algún tipo de sentido olfativo. Aunque no tengan órganos sensoriales reales, parece que pueden detectar dióxido de carbono y octanol, que se encuentran comúnmente en el aliento y el sudor humanos. Aparentemente, así es como los ejemplares de SCP-751 rastrean a posibles huéspedes mamíferos. Al encontrar un huésped adecuado, un parásito SCP-751 esperará hasta que el animal o la persona se haya quedado dormido. Posiblemente al detectar que la respiración de su objetivo se está desacelerando, ya que durante el sueño, los animales liberan niveles más bajos de CO2 al exhalar. Para este momento, un espécimen de SCP-751 habrá tenido que viajar una distancia considerable desde su hábitat rico en agua, y esto los obliga a comenzar su proceso de alimentación. Esto comienza cuando el organismo amorfo y anómalo se desliza sobre su objetivo, colocándose sobre la región del estómago. Dado que poseen muy poca protección alrededor de sus cuerpos gelatinosos, esto permite que SCP-751 engañe eficazmente al cuerpo de su huésped, permitiendo que sean absorbidos por la piel del objetivo a través de la ósmosis. Dado que la piel percibe a un SCP-751 como un líquido inofensivo, sus propiedades naturalmente porosas permiten que los parásitos entren en sus huéspedes sin ser detectados, momento en el cual los anestésicos en sus venas se dispersan. Las propiedades adormecedoras e inductoras del sueño de estos químicos mantienen a sus huéspedes en un estado sedado, evitando que despierten durante el proceso inicial de absorción. Una vez que un parásito SCP-751 se ha adherido exitosamente a un huésped y ha sido absorbido en su cuerpo a través de la piel, lo que sigue es un proceso de alimentación sumamente desagradable. Uno que resulta aún más inquietante por el hecho de que las víctimas de SCP-751 quedan completamente ajenas a lo que les está sucediendo hasta que ya es demasiado tarde. Actualmente, no se conoce ninguna forma de prevenir o siquiera ralentizar la alimentación del parásito. Al introducirse en su huésped, el organismo descansará dentro de su estómago, reconfigurándose de tal manera que recubre las paredes gastrointestinales, las capas de tejido especializado que producen las enzimas y el ácido estomacal necesarios para digerir los alimentos. Habiendo bloqueado de manera efectiva que su objetivo digiera normalmente, un parásito SCP-751 luego se alterará de tal forma que imita la composición y función del estómago del huésped, permitiéndole seguir comiendo y llevando a cabo el proceso digestivo con normalidad, y permitiendo que SCP-751 resida dentro de su cuerpo sin riesgo de ser detectado. Esta adaptación normalmente toma entre 2 y 3 horas aproximadamente, lo que explica por qué los parásitos eligen víctimas que están dormidas, haciéndolas menos propensas a notar su presencia, gracias en parte a los anestésicos. Después de que su huésped haya despertado, no habrá evidencia de que haya contraído un parásito SCP-751, y por lo tanto, continuará con su rutina diaria normal, como si nada hubiera cambiado. Durante los siguientes 3 a 4 días, una víctima infectada seguirá sin saber que su cuerpo está siendo utilizado como huésped por un espécimen de SCP-751. Mientras tanto, durante este periodo de tiempo, el parásito ya habrá comenzado a alimentarse, digiriendo el estómago de su víctima. Tengan en cuenta que, aunque la disolución gradual del estómago de una persona o animal normalmente provocaría un dolor intenso e incluso podría llevar a la víctima a un estado de shock, la fisiología única del SCP-751 le permite imitar el estómago que ahora falta, y también evita que se detecte el dolor causado por el consumo del sistema digestivo de su objetivo.
gracias a los anestésicos que libera de forma natural. Además, sus propiedades inmunosupresoras evitan que el sistema inmunológico del huésped detecte una presencia extraña dentro del cuerpo y cree anticuerpos para atacarla. Como mucho, los sujetos que se sabe que portan instancias de SCP-751 muestran pocos síntomas más allá de una ligera fatiga y entumecimiento debido al anestésico presente en sus sistemas. Después de digerir con éxito el estómago y el sistema digestivo de su huésped, SCP-751 comienza a expandirse, absorbiendo estos órganos internos para aumentar su masa. Tengan en cuenta que solo el intestino promedio puede medir hasta 15 pies, mientras que el estómago promedio mide alrededor de 12 pulgadas de largo por 6 pulgadas de ancho en su punto más ancho. Con esta masa adicional, SCP-751 luego se esparcirá por todo el cuerpo del huésped, consumiendo más de sus órganos internos, aumentando su propia masa y propiciando una expansión aún mayor. Por lo general, empieza con el estómago y los intestinos, el parásito luego pasa al hígado, después a los riñones, y gradualmente empieza a devorar los pulmones después de estos. Después de que cada órgano es consumido exitosamente, como lo hace con el estómago, SCP-751 altera partes de su masa en crecimiento para imitar perfectamente la forma, composición y función de cada órgano digerido uno tras otro. A través de la liberación continua de anestésicos para adormecer el dolor de este consumo de órganos internos y de los químicos inmunosupresores que evitan que sea rechazado por los anticuerpos, SCP-751 es capaz de seguir devorando los órganos de su víctima. Eventualmente, la totalidad de las funciones internas del cuerpo de la víctima son realizadas por SCP-751, imitando los órganos que ha consumido. Este proceso normalmente toma aproximadamente un mes completo en víctimas humanas, y un poco más cuando SCP-751 ataca a animales más grandes. Al completar este proceso de alimentación que dura un mes, una vez que todos los órganos del huésped han sido consumidos por el parásito, un espécimen de SCP-751 volverá a su composición gelatinosa original, ahora mucho más grande, gracias a la masa acumulada al alimentarse de los órganos de su huésped. Mientras que la alimentación es lenta y metódica, el paso de imitar órganos completos a convertirse de nuevo en un invertebrado amorfo es casi instantánea, ocurriendo en cuestión de minutos. Por supuesto, probablemente te estés preguntando qué significa esto para el huésped, cuyas funciones corporales internas han sido mantenidas por SCP-751, imitando sus órganos hasta ahora. El proceso de regresar a su composición original reduce considerablemente la densidad de la estructura de SCP-751 y provoca que se hinche. Esto ocurre hasta tal grado que el cuerpo del huésped ya no puede contener a la criatura en su interior y obliga a su cuerpo a expandirse. En las observaciones realizadas por la Fundación SCP, esta es la parte más sucia de una infección por SCP-751. La piel de la víctima se estira hasta que su elasticidad llega al límite, reventando al liberar al parásito SCP-751, que ha crecido y es considerablemente más grande. Queda poco del huésped aparte de huesos, piel desgarrada y demasiado estirada, y mucha sangre. La pregunta que queda es, ¿cuál es el propósito? ¿Qué propósito tiene este ciclo insidioso de alimentarse de los órganos de un huésped y explorar cruelmente sus cuerpos sin necesidad? Bueno, como ocurre con muchas formas de vida parasitarias, la principal directiva biológica de SCP-751 es reproducirse, y esto sucede después de que revienta el cuerpo de un huésped agotado para salir. El exceso de masa del cuerpo del parásito, resultado de consumir los órganos de la víctima, se divide en entre 10 y 20 piezas más pequeñas. Cada una de estas es una entidad completamente separada y se clasifica como un nuevo espécimen de SCP-751. En el momento en que ocurre esta división, estos parásitos recién creados serán atraídos hacia áreas húmedas y comenzarán a arrastrarse hacia sus nuevos hábitats. Una vez allí, crecen al exponerse al agua dulce mientras se preparan y esperan nuevos huéspedes para cazar, y así el ciclo se repite. Durante un tiempo, la Fundación SCP buscó encontrar una aplicación médica práctica para el SCP-751 y un científico de la Fundación solicitó modificar un espécimen como parte de un experimento. Se pensó que si el parásito podía ser engañado para que solo imitara la función y composición de un solo órgano de manera perpetua, sin consumir ninguno de los órganos circundantes, entonces el SCP-751 podría servir como una posible solución a la escasez de donantes de órganos. Esto los habría hecho ideales para pacientes en espera de trasplantes de órganos vitales, dada la capacidad del parásito para recrear y llevar a cabo funciones corporales importantes sin el riesgo de ser rechazado. Al recibir la aprobación de la Fundación, el científico intenta hacer una serie de alteraciones al espécimen SCP-751, tratando de encontrar una manera de inhibir su hambre natural y su instinto de alimentarse de órganos.
Aislar una función específica de su biología resulta complicado, pero el científico cree que ha encontrado una manera de hackear biológicamente al parásito con la ayuda de un implante cibernético especialmente desarrollado que diseñó para suprimir el apetito del espécimen SCP-751. La Fundación entonces autoriza el uso del espécimen de parásito modificado en un miembro del personal de clase D, quien actualmente se encuentra bajo cuidado médico de la Fundación y se mantiene con soporte vital debido a que sufrió múltiples fallas orgánicas críticas como resultado de pruebas con otra anomalía. Como primera prueba, esto es ampliamente considerado como una prueba de fuego, una que no terminará bien. Inicialmente, el espécimen modificado de SCP-751 parece comportarse como se esperaba, reestructurándose en un nuevo corazón, pulmones e hígado para el paciente de clase D afectado. El científico monitorea el crecimiento del parásito a través del implante especializado, notando que parece estar simplemente asimilando y reemplazando los órganos dañados del paciente, sin consumir los pocos que aún funcionan normalmente. El paciente recupera la conciencia y es retirado del soporte vital. En menos de una hora, funciona con normalidad. Todo parece ir bien. Hasta que suena una alarma. El paciente, después de haber sido devuelto al resto de la población general de clase D, es observado sufriendo un aumento repentino de adrenalina. El personal médico es enviado para evaluarlo, mientras que el personal de seguridad evita que otros clase D interfieran. Todos los presentes son testigos de lo que sucede a continuación. El SCP-751 aumentado desencadena la expansión que normalmente ocurriría después de haber consumido con éxito los órganos de su huésped. Sin embargo, gracias a las mejoras que el científico le hizo al parásito, no solo permanece dentro del paciente mientras su cuerpo comienza a abrirse por las costuras, sino que también mantiene el control sobre el cuerpo del huésped después de que su cerebro se apaga debido al shock y la pérdida de sangre. Lo que sigue es una brecha de contención mientras las fuerzas de seguridad se apresuran a detener a una criatura híbrida, parte humana y parte parásito. Cualquier miembro del personal que tenga la mala suerte de estar lo suficientemente cerca del híbrido en el momento de la transformación es atrapado por los tentáculos, a través de los cuales la forma gelatinosa del parásito SCP-751 es capaz de penetrar en los cuerpos de sus víctimas, descomponiendo y absorbiendo todos sus órganos internos en cuestión de segundos, sin liberar el anestésico que el organismo produce de forma natural. El híbrido es contenido y neutralizado por el personal de seguridad, equipado con cilindros de nitrógeno líquido, congelando a la criatura hasta que su cuerpo aumentado se hace trizas. Los altos mandos de la Fundación consideran que el número de muertes causado por la brecha de contención son pérdidas aceptables. Se tiene previsto que los experimentos adicionales para usar al SCP-751 en trasplantes de órganos humanos continúen en breve, y quién sabe qué horrores puedan surgir de ello. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en investigador junior hoy mismo. Ahora ve y mira otro expediente de los archivos del Dr. Bob como el cosechador de cuerpos SCP-5172.